gusto estar acá moderando este panel de una temática que durante unos años había dejado de estar de moda, pero bueno, ahora parece que ha resurgido académica y profesionalmente en el campo de educación, tanto en Argentina como en Iberoamérica. Por cuestiones de forma, desgraciadamente Dilbo Ristov no pudo venir a Buenos Aires por una cuestión de salud. Era muy interesante porque él había sido parte, como vicerrector de la Universidad Federal de Río Grande, del programa PAYUB, que era el programa de evaluación institucional de la Universidad Brasileña hace ya 20 años, y también fue partícipe en la creación del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior, del SINAES en Brasil, y iba a poder dar ese pantallazo sobre la situación de la evaluación en Brasil, sobre todo en el campo de la educación superior. Debido a esto tenemos más tiempo para el resto de conferenciantes. No me voy a alargar mucho para no ocuparle su tiempo. La idea es poder comenzar con Atilio Pizarro, que ahora trabaja en la oficina de UNESCO en Santiago, pero que ha trabajado en el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa y que nos va a poder dar un pantallazo general de las políticas de la UNESCO y de la Real al respecto. Posteriormente trabajaremos en los casos nacionales, primero con Yulan Sum, de la Universidad Católica de Chile, que trabajará, expondrá sobre todo sobre su proyecto docente, más de evaluación de profesores en Chile. Posteriormente tenemos la suerte de contar con el doctor Mario Rueda Beltrán, que es un experto mexicano, tanto académico como profesional en el campo de la evaluación, que ha sido director de la Red Iberoamericana de Evaluación de la Docencia y que actualmente es director del Instituto de Investigaciones sobre Universidad y Educación, el ISUE, de la Universidad Autónoma de México. Y finalmente contaremos con la participación de Alicia Camilleri, que la mayoría de ustedes ya conocen, que es profesora emérita de la UBA, ha sido secretaria académica por mucho tiempo y es una experta en el campo de la educación, de la pedagogía, de la evaluación educativa, para hablar sobre el impacto que han tenido distintos tipos de evaluaciones, sobre todo en Argentina. Quiero agradecer a la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Argentina, a la Sociedad Española de Pedagogía, al Ministerio de Educación de la Nación de Argentina, a la Organización de Estados Iberoamericanos, a la Red Argentina de Posgrados en Educación Superior y a la Cátedra UNESCO Educación y Futuro en América Latina por la invitación. Agradezco mucho la invitación a este evento. Saludo también a mis colegas que son parte de este panel sobre la evaluación de la educación en Iberoamérica y a todos y a todas los que se encuentran presentes. Muy buenos días. O buenos días. Me voy a referir en mi presentación al actual compromiso internacional de desarrollo sostenible que establece la agenda educativa de aquí al 2030 y en particular voy a hacer referencia a cómo este compromiso internacional en materia de educación plantea desafíos para la evaluación y también en particular refiriéndome desde la experiencia y desde el trabajo que realizamos del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, conocido como el IESE, el cual coordino. Bueno, mi presentación, los contenidos de mi presentación dicen relación con el concepto de calidad actual, presente, y que está de alguna manera inmerso en este compromiso internacional en materia de educación. Calidad es un concepto que evoluciona según los tiempos, cambian sus fines, sus propósitos,
y se entiende calidad de la educación como las expectativas que una sociedad tiene respecto al tipo de personas que quiere formar. Y calidad es fundamental porque determina los sistemas de evaluación y no al revés. No, las evaluaciones deben responder a un concepto, a cuáles son estas expectativas sociales de calidad de la educación para poder ver si se están cumpliendo estas evaluaciones. A su vez, el concepto de calidad determina los currículums de formación de los estudiantes, la formación docente, y de alguna manera se expresan en los marcos normativos, las constituciones de la República, las leyes generales de educación, deberían contener este concepto de calidad de la educación. En este caso yo me voy a referir a lo que plantea calidad, a los desafíos que hay para el currículum, a los desafíos que hay para la evaluación, que están además estrechamente relacionadas, y también la importancia que tiene el uso de las evaluaciones. Para nosotros la evaluación no es un fin, sino que es parte de un proceso, es un medio para retroalimentar cómo lo estamos haciendo, el avance, el retraso que pueden tener los estudiantes, para informar las políticas docentes, para informar los programas y políticas nacionales en materia educativa, de manera que den cuenta de ese concepto de calidad de la educación. Bueno, en primer lugar, quisiera referirme sobre el marco en el cual surge este compromiso internacional del desarrollo sostenible en materia de educación, el trabajo que ha venido haciendo UNESCO. Estamos viviendo tiempos muy agitados y de rápido cambio. La fragilidad del planeta y el estrés ecológico han crecido muy rápidamente. Tenemos que la población mundial se triplicó en los últimos 50 años y el consumo de agua y comida ha aumentado en 2,5 veces entre el año 60 y el 2000. Hoy en día tenemos sociedades más conectadas. Se estima que el 40% de la población mundial usa en la actualidad Internet y se espera que unos 5.000 millones de personas pasen de no tener actualmente conectividad a tener conectividad total. También estamos viviendo un proceso de globalización económica. Se ha reducido la pobreza a nivel global. Sin embargo, tenemos que en el año 2013 todavía hay 200 millones de personas sin trabajo y ha aumentado el trabajo precario o el empleo precario. Y también ha aumentado la desigualdad. Hoy tenemos, en la actualidad se ha producido una concentración de la riqueza en manos de un número muy reducido de personas. Ahí ustedes tienen un dato muy concreto. Y también han aparecido nuevos horizontes del conocimiento como la cibernética y las neurociencias que plantean desafíos para la educación. En este contexto surge la Agenda Educativa 2030, que es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como ustedes saben, el Objetivo de Desarrollo Sostenible es un plan de acción para las personas, para el planeta, para la prosperidad. Se basa fuertemente en este concepto de desarrollo sostenible que plantea que no basta solo con el desarrollo económico, sino que también es importante el desarrollo social y también el cuidado del medio ambiente. Contiene 17 objetivos de desarrollo, que son los que más o menos ustedes podrán ver en la pantalla. El objetivo número 4 dice relación con educación. Educación aparece como un objetivo en sí mismo y como un objetivo relevante y fundamental para el logro de los otros objetivos. Esta agenda es una agenda integral y que plantea que no es posible lograr los objetivos de manera independiente, sino es fundamental, y en ello la educación juega un rol prioritario para poder mejorar y poner fin a la pobreza, mejorar la salud, etc. Bueno, este compromiso internacional en materia de desarrollo sostenible, como señalaba, que es el objetivo de desarrollo número 4, plantea garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos y para todas a lo largo de la vida.
Este objetivo contiene en sí mismo un concepto de calidad de la educación y se expresa básicamente en 4 enfoques que contiene la Agenda de Desarrollo Sostenible y la Agenda Educativa 2030. Primero plantea un enfoque humanista, en este sentido plantea que el propósito de la educación del siglo XXI debe ser la de garantizar el bienestar de los seres humanos, garantizar la dignidad de las personas, garantizar su relación mutua entre las personas, pero también sus vínculos de las personas con la naturaleza. En ese sentido, este enfoque humanista, por lo tanto, pone énfasis en otras habilidades, en otros conocimientos que son fundamentales para los fines de la educación en el mundo de hoy. La educación es un derecho humano fundamental, es básico para el cumplimiento de otros derechos y hace hincapié en la necesidad de abordar todas las formas de exclusión y de marginación. El lema de esta Agenda Educativa 2030 es no dejar a nadie atrás. También el otro concepto, este enfoque de la educación a lo largo de la vida, plantea que el aprendizaje se desarrolla en múltiples estructuras de aprendizaje formal, no formal o informal, y la educación a lo largo de la vida también incorpora esta visión desde que cada momento de la vida de una persona es un momento para aprender, desde la primera infancia hasta la edad adulta, y por lo tanto pone énfasis en la necesidad de mirar los sistemas educativos de manera integral, ¿no? No solo poner énfasis en la educación de primera infancia o en la educación superior, sino cómo esas trayectorias educativas se relacionan unas con otras para permitir a las personas desarrollarse plenamente y a lo largo de la vida, adquirir un buen trabajo, pero además poder ser ciudadanos activos y contribuir al desarrollo de sus países. Por último, esta agenda plantea un nuevo enfoque o enfatiza con mucha relevancia el aprendizaje. Y en este sentido plantea que no es solo importante el aprendizaje básico en matemática, en lenguaje, en ciencia, sino que también es importante el aprendizaje relevante, el aprendizaje pertinente, ¿no? Aquel que habilita a las personas para desarrollarse plenamente a lo largo de la vida, aquel aprendizaje que además se contextualiza a los contextos socioculturales en los cuales se encuentran las escuelas y los estudiantes. Plantea este nuevo enfoque una importancia fundamental de estas habilidades transferibles que, independiente del lugar donde uno se encuentre, uno las puede llevar y que tienen que ver con estas habilidades blandas que a veces se le llaman o no cognitivas y que tienen que ver con estas habilidades que exige el mundo de hoy de los jóvenes, de trabajar en equipo, adaptarse rápidamente al cambio, del pensamiento crítico, etc. Bueno, en ese sentido, como señalaba, este concepto de calidad debería determinar lo que son los currículum de formación. Y acá quisiera presentarles un pequeño análisis, estudio que nosotros hicimos con el análisis curricular del ERCE, del 4º estudio que actualmente estamos desarrollando en el laboratorio, en el que participan 18 países de Latinoamérica, y hicimos un análisis de los 19 currículum en primaria, principalmente en las áreas que evalúa el estudio, que son matemática, lectura, escritura y ciencia, pero también miramos cómo están presentes estos otros conceptos, tanto el punto de vista descriptivo como el punto de vista de la programación, ¿no? Al revisar los currículos encontramos que, por ejemplo, ustedes pueden ver respeto, ciudadanía, aparece aparece en todos los currículos de formación de los países de Latinoamérica. Estamos hablando de todos los países hispanoparlantes, además de Brasil, ¿no? que son parte de este estudio. Todos incluyen este tema, pero me gustaría, no sé si se aprecia,
pero la barra roja representa lo declarativo, lo que está declarado en el currículum o en los enfoques curriculares, y la barra azul plantea la programación. Y obviamente, si bien ciudadanía está declarado en casi todos los currículums de formación de la región, cuando entramos en lo programático no encontramos contenidos que aborden concretamente estas temáticas, y menos sabemos de lo que realmente el profesor enseña en la sala de clases respecto de estos contenidos de ciudadanía, desarrollo sostenible y habilidades del siglo XXI. Bueno, esto plantea también desafíos para la evaluación. Calidad define el currículum define y debe haber un alineamiento entre el currículum y la evaluación. El concepto mismo actualmente de evaluación se encuentra cuestionado, está bajo cuestionamiento. Uno de los grandes desafíos, temas que se plantean, tienen que ver con la distancia, la incomunicación que hay entre los cuerpos técnicos que desarrollan las evaluaciones con los tomadores de decisión y también con los docentes. Generalmente, a nivel nacional, hay países, bueno, aquí en Argentina se ha creado la Secretaría de Evaluación Educativa, ¿cierto?, elevando su grado, está dentro del ministerio, pero muchas veces los encargados de políticas docentes, por ejemplo, o no se conocen o no trabajan juntos, los curriculistas tampoco, a veces con las unidades de evaluación. Aquí se está haciendo un trabajo muy interesante a partir de darle esta categoría de secretaría a esta Secretaría de Evaluación Educativa para poder tener una mirada más holística y poder realmente usar la evaluación como un medio y no como un fin, para poder mejorar. Y ahí hay un desafío muy importante en la necesaria relación que tiene que ver entre los técnicos que desarrollan las evaluaciones con los tomadores de decisiones y en especial con los docentes. Los instrumentos que se utilizan para evaluar generalmente son sofisticados, hay que medir competencias, habilidades que son complejas, digamos, y eso plantea desafíos muy importantes. Y otro desafío tiene que ver con el uso, con la difusión. Se gasta mucha energía en hacer evaluaciones, pero luego esto no llega a donde debería llegar, que es a la sala de clase, realmente retroalimentar las políticas públicas, la opinión pública también respecto de la situación de la calidad de la educación en los países, y eso es fundamental, ¿no? Poder utilizar las evaluaciones para poder gatillar, para poder generar procesos de mejorar las prácticas docentes de los programas y de las políticas. Evaluar para la UNESCO es parte del derecho a la educación, permite verificar si los estudiantes están logrando los aprendizajes que se esperan, identificar los grupos que están rezagados, las brechas, etc. También conocer el avance que están teniendo los estudiantes, su éxito, su rezago, y también evaluar representa, como decía, solo una parte de la calidad, y no es un fin en sí mismo. En ese contexto y en el contexto de la Agenda 2030 hay un desafío muy importante para las evaluaciones a gran escala como desarrolla el laboratorio. Las pruebas están cambiando, están incorporando nuevos dominios para poder evaluar la ciudadanía, el desarrollo sostenible, la ciencia, lo que es tecnología, la alfabetización digital. Los cuestionarios de los estudiantes también están incorporando nuevas preguntas para medir factores asociados no cognitivos y que incluyen dominios socioemocionales o habilidades del siglo XXI o habilidades blandas. En esto no hay mucho consenso conceptual. El laboratorio fue creado en el año 1994, tiene como objetivo producir información sobre aprendizaje y factores que ayuden al logro de los aprendizajes. Tiene un objetivo de generar una cultura de evaluación, fortaleciendo las capacidades nacionales. Para nosotros como laboratorio latinoamericano es fundamental que los países y las unidades de evaluación de los países desarrollen capacidad para hacer evaluaciones propias, contextualizadas a sus realidades socioeconómicas, sociales, y que sean y que permitan retroalimentar mejor
la situación de los países acorde a las políticas, las prioridades que tiene cada uno. Y también promover el cambio educativo para mejorar el aprendizaje a través de la evidencia empírica que genera. Es la evaluación más representativa que tenemos en Latinoamérica en primaria, se aplica en 4 áreas, como decía, lectura, escritura, matemática y ciencia. Tiene 2 ejes, uno que son los logros de aprendizaje que se miden a través de pruebas, ¿no? En cada uno. Las pruebas se elaboran en base a un currículum regional, o a un análisis regional que hacemos, y también el eje 2 que tiene que ver con los cuestionarios de factores asociados a los estudiantes, a los docentes, a los directores y a las familias para poder observar aquellos elementos del contexto que pueden afectar el aprendizaje de los estudiantes. A la fecha hemos realizado 4 estudios. El último fue realizado el TERCE en el 2013 y estamos en proceso de desarrollo con la aplicación ya del piloto en Cuba, República Dominicana y México del ERCE de 2019. Participan actualmente 19 países de Latinoamérica. Nosotros tenemos un plan de trabajo que incluye ya un acuerdo con los países para las próximas iteraciones. Estamos en el proceso del ERCE 2019, ERCE 2023 y ERCE 2028. Este es un acuerdo para poder contar con información que nos permita regionalmente dar cuenta del avance de la región hacia las metas 2030. Incluye un módulo de innovación respecto a habilidades socioemocionales. Básicamente estamos mirando el tema de empatía, el tema de autocontrol de los estudiantes. Incluye un módulo de factores asociados relativo al tema docente. Hemos mejorado mucho las preguntas, tanto a los estudiantes, a los directores de escuela, a los padres y apoderados, respecto del tema docente. En general, lo que vamos a estudiar es la preparación docente, el trabajo colaborativo, pedagógico, las estrategias pedagógicas, el liderazgo pedagógico, cómo el director de la escuela se involucra con los estudiantes. Es un tema muy importante para nosotros y en las próximas iteraciones vamos a estudiar de acuerdo con los países de la región, porque esto permite, tener una evaluación regional permite enfocar en los temas que son de interés regional. El tema de ambiente escolar y convivencia es un tema muy relevante que va a ser incorporado con fuerza el 2023, y todo lo que es brechas de aprendizaje entre estudiantes, indígenas, migrantes, etc. Por último, con esto termino. Para nosotros, como señalaba, la calidad de la educación determina los sistemas de evaluación y la evaluación debe retroalimentar las políticas, los programas y principalmente las prácticas docentes. La evaluación puede servir para orientar políticas y programas y informar también a la opinión pública y también a los presupuestos, ¿no? Uno puede focalizar mejor los presupuestos en aquello que está resultando, los programas que están funcionando. Nosotros tenemos el documento que ustedes ven ahí de política educativa, lo que hace es ver aquellos factores que aparecen en el estudio como más explicativos de los resultados de aprendizaje. Hacemos una serie de recomendaciones de política a través de políticas que están desarrollando otros países, lo que plantea la literatura en general. Se hacen recomendaciones de políticas para ayudar a los tomadores de decisiones. Pero también tenemos un trabajo muy importante que tiene que ver con los aportes para la enseñanza. A partir de las pruebas, por ejemplo, nosotros en aquellos dominios donde más fallan los estudiantes, en matemática, en lectura, miramos un poco qué hay detrás de las preguntas y que están asociadas a las prácticas docentes y hacemos recomendaciones a las prácticas docentes. Tenemos 4 publicaciones para cada área que evalúa el estudio, ciencias naturales, lectura, escritura y matemática, y es uno de los documentos más utilizados, más descargados de la web de UNESCO a nivel global. Es un instrumento muy útil para los docentes para mejorar las prácticas docentes en cada una de las áreas que se evalúa. Finalmente, a nosotros nos interesa que la evaluación realmente regrese a la sala de clases, sirva para los docentes, permita ser formativa, permita orientar, mejorar y observar quiénes están rezagados, dónde se pueden establecer las estrategias pedagógicas, tanto a nivel de políticas y programas nacionales como las estrategias pedagógicas al interior de la escuela. Nosotros también hacemos una difusión de los resultados por niveles de desempeño.
no ponemos énfasis en las puntuaciones, sino en los niveles de desempeño, que van del nivel de desempeño más bajo al nivel más alto. Y esto tiene implicancias importantes pedagógicas porque determina qué es lo que debería saber un estudiante de tercer grado o sexto grado, pasando desde un nivel de bajo conocimiento a un nivel de alto conocimiento en cada una de las áreas, y todo eso tienen elementos informativos importantes para los docentes para mejorar las prácticas pedagógicas. Muchas gracias. Lo primero que quiero compartir con ustedes es un poco dónde estoy yo, desde dónde hablo. Entonces, como adelantaba Martín, esto tiene que ver con un programa nacional de evaluación de profesores que se implementa en mi país, en Chile, desde el año 2003. Es un programa que es responsabilidad del Ministerio de Educación a través de su Centro de Perfeccionamiento Docente, pero la ley de esa evaluación docente exige que el Ministerio se asesore por una institución de educación superior, y esa asesoría técnica se licita públicamente cada año o cada 2 años, y hasta ahora se la ha adjudicado a la Universidad Católica, donde yo trabajo, específicamente un centro de medición que tiene la universidad que se llama MIDE-UC. Puse en negrillas ahí lo de desde 2003 y lo de asesoría técnica porque desde 2003 significa que uno tiene la suerte de participar en un programa, en una política pública que ha tenido continuidad, que no es siempre, digamos, en nuestros países sobre todo, no es usual. Y eso es parte de lo que quiero compartir en esta mañana con ustedes. Y también puse en negrillas lo de asesoría técnica porque en realidad da una idea que no es tanto lo que hacemos. En la práctica nosotros implementamos en gran parte la evaluación docente con el Ministerio de Educación y con los municipios, que son los responsables de las escuelas públicas en Chile. Eso lo digo para lo bien y para lo mal, que lo implementamos con ellos. Bueno, entonces, les quiero compartir un poco de mi experiencia, pero como contexto, como entiendo que estamos hablando hoy día de las evaluaciones educativas a gran escala, esta es una evaluación educativa nacional de la que les voy a hablar, pero quisiera así comentar el tema en general. Está claro que las evaluaciones educativas de gran escala, las nacionales, las regionales, las cross-national, como llaman ahora, son prácticamente omnipresentes hoy día en el panorama educativo. Yo pienso que estas evaluaciones es indiscutible que han aportado una información sobre la educación que no teníamos antes, en que usábamos indicadores masivos bastante más, digamos, rudimentarios, como la cobertura, la repitencia o las notas, que sabemos que tienen muchas limitaciones como indicador. Son evaluaciones que tienen un enorme impacto sobre la opinión pública, acerca del estado de la educación y también en la toma de decisiones, y al mismo tiempo las limitaciones que existen en las evaluaciones mismas y en su uso, como comentaba recién Atilio, hacen que haya despertado una reacción creciente de escepticismo y de rechazo también hacia las evaluaciones educativas. ¿Qué han traído de malo, entre comillas, estas evaluaciones? Bueno, una parte es una simplificación de los objetos de evaluación que son sumamente complejos, aprendizajes, calidad de la enseñanza, calidad de la docencia. Cualquier evaluación se queda corta para ellos, y efectos negativos asociados a esto que conocemos, ¿no es cierto? El estrechamiento curricular, por ejemplo, y comportamientos que son contrarios al interés pedagógico y son estratégicos al impacto de las evaluaciones. Lo que sabemos mucho, por ejemplo, que se excluya a los estudiantes de los días que se van a hacer evaluaciones nacionales porque podrían bajar los resultados de la escuela y cosas por el estilo. También, como lo mencionó Atilio, hay una gran sobresimplificación o distorsiones a veces en la comunicación y en la interpretación de los resultados de estas evaluaciones. Y por desgracia, no solo a nivel de los medios de comunicación masiva, sino que también uno tiende a preguntarse si a veces los tomadores de decisiones no lo hacen también sobre la base de esas versiones simplistas de los resultados de las evaluaciones. Esto produce efectos como, por ejemplo, no sé, los rankings, que son ajenos a cualquier consideración contextual y son maneras muy simplistas de comunicar los resultados de una evaluación. Y por lo menos en Chile una forma de presentar los resultados de las evaluaciones que es muy efectista y un poco autoflagelante. O sea, cada vez que sale una evaluación, todos tenemos que volver a vivir lo mal que estamos y lo poco que mejoramos, etc. Hay un desequilibrio entre la función de responsabilización de las evaluaciones y sus funciones para el aprendizaje, para el desarrollo, para la mejora.
Y hay expectativas también a veces excesivas y un poco irracionales sobre qué pueden hacer las evaluaciones por la educación, ¿no es cierto? Y eso produce concomitantemente el escepticismo, la decepción, el rechazo. También porque hay una visión a veces política un poco oportunista, las evaluaciones son muy vistosas y con todo lo complejas que son, se pueden hacer. Entonces, una de las promesas que un programa político puede hacer y al que luego le puede hacer el check de cumplido, ¿no es cierto? Ya, con todo esto, que no dejo de reconocer los problemas que hay con las evaluaciones, yo pienso que no podemos y que no debemos renunciar a las evaluaciones en educación. Yo creo que no debemos rechazarlas ni demonizarlas, porque la evaluación es una parte connatural a cualquier interés por la calidad en educación. El solo concepto de calidad encierra tácitamente una valoración, un juicio de valor, que tiene que ser hecho sobre alguna base, pero sobre todo porque creo que la evaluación es parte esencial del aprendizaje. No pude encontrar en qué parte del libro salía esto, pero en el libro Visible Learning for Teachers de John Hattie, que a lo mejor ustedes lo conocen, hay una parte que me gusta mucho donde él dice, si hubiera una cosa que decirles a los profesores, después de estudiar muchos programas de intervención, estrategias pedagógicas, si hubiera una cosa, él dice algo así como lo más importante es que las profesoras, los profesores sean evaluadores de su propio trabajo. Yo creo que eso grafica bien la importancia que tiene la evaluación para el aprendizaje de los estudiantes, pero también para el aprendizaje del que enseña o del que piensa en la enseñanza. Sí necesitamos, por supuesto, hacer algunos cambios, por ejemplo, reconocer la complejidad y convivir mejor con ella. Yo creo que tenemos que tener más moderación, por ejemplo, en la cantidad de evaluaciones, en la frecuencia de las evaluaciones y en el uso que se hace de ellas para la toma de decisiones. En Chile tenemos una experiencia muy fuerte de cómo un sistema de medición de calidad de la educación se convirtió al final en el indicador sobre el cual se asignaban muchos recursos, muchos incentivos, asignaciones, reconocimientos, y eso termina por, entre comillas, matar el propio indicador, digamos. Tenemos que ser más moderados también porque no podemos abrumar en la marcha de las escuelas y el ejercicio de la docencia. Pero, y esto lo quiero comentar a propósito de algo que escuchaba en un panel ayer o antes de ayer acá, yo también creo que no podemos dejar de reconocer que hay necesidades y que hay potencialidades en la docencia que no están realizadas hoy día. Y yo creo que eso tampoco lo podemos negar. Me acordé porque en un panel escuché algo que también lo he escuchado de los dirigentes de profesores en Chile, que es, por favor, dejen a los profesores en paz, dejen que los profesores hagan su trabajo y todo va a andar mejor. Yo creo que efectivamente hay que dejar más a los profesores hacer su trabajo, y esto lo digo no por los grandes resultados de la evaluación en que trabajo, sino por los resultados que veo. No por los resultados, pero por lo que veo cuando estamos mirando un video, cuando estamos analizando artefactos pedagógicos de los docentes, sí hay necesidades y sí hay potencialidades que podrían ser el salto que necesitamos para que nuestra educación contribuya a la equidad social que es tan prioritaria para nuestros países. Entonces creo que necesitamos más moderación, pero no necesitamos dejar de hacer las evaluaciones. Y sí hay que mejorar, bueno, el equilibrio, ¿no es cierto?, entre la función de responsabilización, decía recién, y la mejora, entre los niveles centrales y los niveles locales, que es donde tiene que ocurrir la enseñanza, el aprendizaje, entre las evaluaciones a gran escala y la evaluación en aula, por ejemplo. Este panel tácitamente uno asume que es de las grandes evaluaciones, pero podríamos estar conversando de evaluación en aula también. Bueno, hay señales, no obstante este panorama, que no quiero hacerlo muy negativo, hay señales que yo pienso que son interesantes, incipientes, pero interesantes. Por ejemplo, Atilio mencionaba algunas de cómo se ha ido diversificando y complejizando el objeto de evaluación de estas mega evaluaciones. O sea, ya no es solamente los aprendizajes y más básicos, sino que se trata de llegar a otro tipo de habilidades, a otro tipo de competencias, y también a través de distintos métodos, como por ejemplo la observación de aula, el análisis de respuestas a preguntas abiertas, el análisis de artefactos pedagógicos, en el caso de los docentes. Y hay también un interés que ha empezado a aumentar por establecer relaciones. Antes las evaluaciones iban mucho solo a los resultados y ahora hay estos estudios que están cruzando. Por ejemplo, hace un tiempo se hizo entre los resultados de PISA y los de la encuesta docente de TALIS. TALIS está haciendo ahora un estudio con video, o sea, no solamente cuestionarios, sino que también observar las prácticas de los docentes. Y esta
la última parte de mi presentación, creo que también las evaluaciones pueden evolucionar e ir mejorando. Y lo que quisiera comentarles un par de ejemplos a propósito de la experiencia de Chile. Pero no quiero dar la imagen, porque voy a dar ejemplos de lo que hemos mejorado, no quiero dar la imagen de que estemos en una situación óptima, ni mucho menos. Son solamente pasos pequeños y la imagen que puse ahí, que si ustedes ya se dieron cuenta, se puede ver como de dos perspectivas, es básicamente porque estos ejemplos de mejora que les voy a compartir tienen esa doble faz, ¿no es cierto? Por un lado son una muestra del progreso que se puede hacer y por otro lado arrastran la sombra de la dificultad que todavía persiste. Entonces, quería compartirle un poquito eso. Bueno, este cuadro, imposible ver los números, solo para mostrarle que esta es una evaluación, como decía, muy instalada desde el 2003 al 2017 y se evalúan en este momento alrededor de 24.000 profesores cada año. La periodicidad de la evaluación es distinta para cada profesor según su resultado, pero la gran mayoría se evalúa cada 4 años. Características que tiene esta evaluación que yo pienso que son positivas, es una evaluación que fue consensuada entre el Ministerio de Educación, el Colegio de Profesores, que es el sindicato, digamos, de los docentes en Chile, y los municipios que administran las escuelas. Y eso es un punto muy importante porque de verdad que es poco frecuente que las evaluaciones, sobre todo de docentes, surjan así. Y es una evaluación criterial, es una evaluación basada en estándares, por oposición a una evaluación normativa. Entonces, una de las cuestiones importantes que tiene esto es que a partir de un consenso sobre cómo es la buena enseñanza, se diseña la evaluación. Y se descartó desde la entrada evaluar a los docentes por los resultados de sus alumnos, que era una idea muy atractiva para una gran parte de la sociedad y de los tomadores de decisiones en Chile. Pero eso se descartó y no obstante sí se ha usado porque es una evidencia de validez interesante, pero solo como parte de una agenda de validación de la evaluación. Esta evaluación tiene 4 instrumentos, una autoevaluación que completa el propio profesor o profesora que se evalúa, una entrevista que realiza un par, informes que hacen sus directivos y un portafolio que incluye tanto artefactos pedagógicos en la forma de evidencia escrita como una clase grabada de 40 minutos. No tengo tiempo acá para contarles mucho más de la evaluación, pero sí les estoy mostrando ahí los resultados de los últimos 3 años. Es un perfil que ha ido variando sutilmente, pero básicamente, como verán ustedes, la gran mayoría de los profesores, dentro de los 4 niveles que reconoce el sistema de evaluación, se ubica en la categoría competente, que es el nivel esperado, o en la categoría o en el nivel destacado, que son las barras verde y azul que ven ustedes en los gráficos. Eso es la distribución por resultado final. Sin embargo, la distribución por instrumento es muy disímil. Entonces, si ustedes se fijan en el extremo derecho, uno de los instrumentos tiene una distribución en que el 9 de cada 10 profesores tiene un nivel de desempeño destacado. Y con un poco de suspicacia, ustedes adivinarán que esa es la autoevaluación. Porque cualquiera de nosotros, siempre digo esto, cualquiera de nosotros, si estuviéramos en una evaluación con altas consecuencias y hacemos una autocalificación de nuestro desempeño, nos evaluaríamos, y espero que fuera así, porque si no, si ustedes piensan en el efecto estadístico sería terrible, ¿no es cierto? O sea, que si uno es más crítico y se evalúa más mal, lo que haría la evaluación es en verdad contradecir el resultado real, digamos. El instrumento que tiene resultados más bajos comparativamente es el portafolio, en que hay más o menos una proporción parecida de docentes en el nivel básico y en el nivel competente y grupos muy reducidos tanto en el nivel más bajo, insatisfactorio, como en el destacado. Y los otros 2 instrumentos tienen una distribución relativamente parecida que se asemeja más a la distribución del resultado final. El ejemplo que les acabo de mostrar muestra uno de los problemas que tiene esta evaluación, ¿no? La autoevaluación, que debería ser una oportunidad para hacer un ejercicio de revisión reflexiva, crítica de mi práctica, si tiene altas consecuencias atadas, se convierte necesariamente induce un comportamiento estratégico que es me pongo lo más alto posible y los profesores se esfuerzan para hacerlo. No es que simplemente pongan soy destacado, sino que han tenido por épocas que fundamentar, que justificar y se esfuerzan en hacerlo, digamos.
en cambio, pienso yo que fue un acierto haber optado, ya me quedan 5 minutos, pero me queda poquito, haber optado por el portafolio, que es un instrumento complejo y costoso. Es complejo de construir, es complejo de corregir, es costoso y, sin embargo, yo creo que Chile hizo una buena elección al haber decidido, por lo menos con toda la distancia que puede haber entre el portafolio y el desempeño docente, o las competencias docentes en forma global, por lo menos está un poco más cerca que otras formas más simplistas de evaluación, digamos. Ya, me voy a saltar esto. Lo que les acabo de comentar, se refleja también en las percepciones de los propios docentes, ¿no? Cuando les preguntamos en el cuestionario que ellos responden al evaluarse si las tareas solicitadas en el portafolio se parecen a lo que ellos hacen habitualmente, la gran mayoría de los docentes, las 2 barras verdes que ustedes ven ahí, están de acuerdo, muy de acuerdo con esa afirmación. Esto es lo que se llama habitualmente como validez aparente del instrumento y es muy importante para lograr legitimidad del proceso evaluativo. También un aspecto de esta evaluación que creo que es positivo y no siempre se da es que desarrolla capacidades en los propios docentes, tanto en los evaluadores pares como en los directivos y como los correctores de portafolio. Los docentes participan en procesos de formación que sirven a la evaluación, pero que también instalan capacidades. Puse un ejemplo acá de los correctores de portafolio porque, para que ustedes tengan una idea, estos profesores trabajan, es un trabajo remunerado, lo hacen en uno de sus meses de vacaciones de verano y corrigen portafolios de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Eso significa que cada correctora de portafolios conoce el trabajo de alrededor de 120 profesores de su mismo nivel, de su misma asignatura, de su misma modalidad de enseñanza. Entonces, no solo la capacitación que recibe para ser correctora, sino también la experiencia de conocer y evaluar, analizar esa evidencia, hace que los correctores describan esta experiencia como una especie de capacitación intensiva, ¿eh? Lo valoran mucho. Y voy a terminar con esto. Otro aspecto que encuentro también positivo de la evaluación es que se han hecho mejoras basadas en la evidencia y en la retroalimentación que se levanta de la propia evaluación, ¿eh? Voy a pasar rápido acá porque me queda muy poquito tiempo. Ya no voy a mostrar eso, pero la presentación va a quedar después. Pero les quiero poner un ejemplo. Uno de los instrumentos es la entrevista que realiza un evaluador par. Esa es una entrevista que se hace con una pauta estructurada y se corrige con rúbricas. Y los docentes realizan una capacitación de 2 días completos para aplicar esa entrevista y las rúbricas. Sin embargo, nos demoramos harto en llegar a buenas preguntas o mejores preguntas dentro de la entrevista. Y hace solo 3 o 4 años que hemos estado haciendo cambios con el Ministerio en la dirección, por ejemplo, de que las preguntas apunten más a recuperar la práctica de los docentes y menos a evocar conocimiento declarativo sobre el deber ser de la práctica. Eso nos ha costado porque, por supuesto, hace que las rúbricas sean más difíciles, que la capacitación de los evaluadores pares sean más difíciles, pero ahí es lo que decía antes, hay que aprender a convivir con la complejidad, ¿no es cierto? Entonces yo siempre cito este cuento que ustedes lo deben haber escuchado de un borrachito que perdió sus llaves y está desesperado buscándolas debajo de un farol. Entonces alguien le pregunta qué le pasó, entonces dice, es que perdí mis llaves. Le dice, ¿y las perdiste acá? No, pero como acá hay luz. Entonces, yo pienso, nosotros tenemos que tantear y aprender a convivir con esa incomodidad de estar en una zona difícil. Evaluar constructos complejos es muy difícil, pero creo, como decía antes, que vale la pena. Y el Ministerio también ha aceptado ir haciendo cambios, como por ejemplo los profesores antes no conocían las preguntas que se les iban a hacer en la entrevista. Desde el año 2015 las preguntas se dan a conocer y se incentiva que los profesores las conozcan, pero además las analicen, las discutan inclusive con pares. Y una aprensión que había de este cambio era si esto iba a distorsionar los resultados de la entrevista. Esto expresa mucho de nuestra cultura de evaluación, ¿no es cierto? Se inflarán mucho los puntajes si los profesores tienen oportunidad de preparar. Bueno, ustedes están viendo ahí la distribución de este instrumento en los 2 años justo antes de que se hicieran los cambios, y ahí van a ver los resultados después del cambio. Y es bien curioso porque si bien aumenta la proporción de docentes en el nivel de desempeño competente, también lo hace en el nivel de desempeño básico y se reduce la proporción de docentes en el nivel destacado. Esto significa que no es, nosotros, bueno, si ustedes han hecho clases lo saben también, no es que dar los criterios de éxito en la evaluación significa tener éxito en la evaluación, pero sí tiene un valor formativo que es ayudar a que las personas estén pensando su práctica desde puntos de vista que se consideran valiosos, digamos.
Y algo muy importante, también contribuyó a que la percepción de los docentes sobre la evaluación fuera mejor. Entonces, en preguntas que les hicimos, preguntas abiertas que hicimos en el cuestionario complementario, los docentes decían cosas como estas, que pensaban que fue útil conocer las preguntas para que enfrentar la entrevista con menos nerviosismo, menos ansiedad, menos estrés, digamos, y también porque preparan así sus respuestas, lo que permite hacer un diálogo más profesional en el minuto que se encuentran con su evaluador aparte, digamos. Otro aspecto bien importante, y con esto termino, es alinear bien los componentes de la evaluación. Me da un poco hasta de pudor decirles que esto también nos tardamos en darnos cuenta. La importancia de que esta evaluación, que está basada en un marco para la buena enseñanza, ese marco es el que define las rúbricas con las que se evalúan los desempeños, que teníamos que alinear muy bien las instrucciones que reciben las profesoras y profesores con la retroalimentación que les dábamos y las rúbricas. Entonces tenemos mucho cuidado desde hace algunos años en que en las instrucciones le describimos a los docentes, debo decir que las rúbricas no son públicas, pero ustedes van a ver ahora que nosotros mismos las filtramos de alguna manera, porque en las instrucciones se les describe a los docentes el nivel de desempeño competente tal como está en la rúbrica. O sea, se le dice el nivel de desempeño esperado. Y en el informe de resultados se retroalimenta en cada indicador evaluado y, de nuevo, en base a la rúbrica. Entonces, en el ejemplo que les pongo ahí, en uno de los indicadores que solamente sobre el tipo, la calidad de las preguntas y las actividades que proponen los docentes, por ejemplo, si un profesor tuviera un nivel de desempeño básico, se le diría que las preguntas y actividades que está proponiendo a los estudiantes tienden a que estos más bien memoricen, repitan o parafraseen, y que es importante desafiar a sus alumnos motivándolos a analizar, interpretar, crear o aplicar, etc. O sea, no es un puntaje. No es que se le diga usted salió básico, sino que es una retroalimentación cualitativa. Todavía eso es insuficiente, entonces hemos generado recursos de apoyos en un sitio web que tiene la evaluación docente, donde desarrollamos ejemplos que están basados en lo que vemos en el portafolio para distintas asignaturas y contenidos específicos. Por ejemplo, este era un experimento sobre la fotosíntesis en ciencia y que tiene que ver con este indicador que les mostraba recién de las preguntas y actividades. Tenemos ejemplos para todos los indicadores que se evalúan. Entonces, se presenta un ejemplo, se analiza el ejemplo y se discuten prácticas alternativas, que en este caso era cómo hacer preguntas que exijan más elaboración, que contribuyan más a desarrollar el pensamiento científico en los estudiantes. Y con esto termino, solamente quiero recalcar de nuevo la idea. Les he compartido un par de mejoras que hemos hecho, que nos ha tomado tiempo darnos cuenta cómo hacerlas, y es todavía un camino de descubrimiento, pero sí quería compartir esto de que creo que mientras mantengamos como la evaluación reflexiva, la evaluación moderada, yo creo que la evaluación tiene mucho que aportar a la educación. Muchas gracias. Yo quisiera simplemente empezar diciendo que la evaluación educativa, como se mencionó hace un momento, pues es algo inherente al sistema educativo en general, ¿no? Desde que se plantean metas, pues siempre surge la idea de que si las cumplimos o no, etcétera, y ahí se da pie a la evaluación. La evaluación originalmente siempre estaba ubicada en la evaluación de los aprendizajes y estaba delegada en el profesor. ¿Quién más que el profesor era la persona más indicada para poder decir si sus alumnos habían aprendido o no, ¿no? Y qué tanto habían aprendido? Desafortunada o afortunadamente, no lo sé, ahora me lo pregunto, después de muchos años dedicados a la evaluación, esto ha tenido una evolución, entonces ha salido de las aulas y entonces se ha ido hacia la evaluación de profesores, de planes de estudio, de programas, de instituciones completas y del propio sistema educativo, ¿no? Y la otra cosa es de que también ha cambiado de los agentes dedicados a esta actividad. Entonces, digamos que se ha profesionalizado, ahora participan colegas, por ejemplo, en educación superior es muy frecuente encontrar los exámenes departamentales, que ahí ya el profesor ya no participa solamente, sino hay un conjunto de personas que lo hacen. Hay especialistas que a lo largo de los años se han ido preparando y recibiendo una formación propia para desarrollar esta actividad. Hay organismos nacionales que se han creado y organismos internacionales que están participando en esta actividad. Se me olvidó decirles, todo lo que voy a decir es referido a México.
¿no? Con la idea, espero, de que vayan haciendo contrastes en cada uno de los países, que ocurren cosas distintas, ¿no? En México, los periodos gubernamentales son de 6 años, entonces cada 6 años cambian los gobernantes, y también esto se refleja en políticas del sector, que también se modifican, y esto se expresa en los planes sectoriales, y digamos que en los últimos 5 periodos ha habido mucho énfasis e insistencia en la evaluación como un punto estratégico tanto para conducir o reconducir el sistema educativo, como también ir viendo sus avances. Entonces, digamos que la evaluación ha estado muy presente. Algo que llama la atención es de que inicialmente, sigo hablando de México todo el tiempo, se plantea la evaluación como algo necesario y sobre todo muy insistentemente se dice en el discurso que es para la mejorar el sistema educativo, mejorar las prácticas, mejorar los programas, todo es para la mejora. Y al poco tiempo, este discurso va agregando otras cosas a la evaluación para justificarla, y entonces, por ejemplo, en algún momento se habla de que es para rendir cuentas. El sistema educativo público recibe recursos y tiene que dar cuenta de cómo está usando esos recursos, entonces se habla de la evaluación como una manera de rendición de cuentas. Y en algún momento que ha habido crisis económicas, que no sé si ustedes hayan oído hablar de ellas, ¿no? Seguramente no. Entonces la evaluación se convierte en una mejor manera de distribuir recursos. Entonces se evalúa para, por ejemplo, las universidades, para obtener recursos adicionales. Entonces están las universidades con presupuestos muy apegados a cubrir las necesidades básicas, y la evaluación es lo que permite tener recursos adicionales. Y esto mismo también se va trasladando a los académicos. Entonces los académicos reciben un salario bajo por cuestiones de la crisis, de la inflación. Sigo hablando de México, ¿no? Y entonces quien ganaba $1,000 de repente gana 300, ¿no? Y ya no le alcanza para las cosas básicas, en fin. Y entonces la evaluación aparece y se justifica justamente para distribuir de mejor manera los recursos. Y en ocasiones para jerarquizar, o sea, cuáles son las instituciones que salen mejor evaluadas y por lo tanto tienen acceso a recursos. Algo que es característico, no pretendo que lean, no están todas las instituciones creadas en México, pero ahí están algunas que se hicieron a partir de que la evaluación aparece como un recurso muy fuertemente presente en las políticas educativas. Hago mención nada más de uno de ellos, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores, el día de ayer fue mencionado, que es un sistema que se crea originalmente cuando hay una baja en los salarios de los académicos en las universidades. Lo que se empezó a ver es que se estaban yendo de las universidades porque no era suficiente lo que se ganaba ahí, y entonces surge este sistema para proteger la planta académica dedicada a la investigación. Entonces este programa surge como para compensar salarialmente a quienes hacían investigación en la universidad. Este sistema finalmente se queda instaurado y se convierte ahora en un reconocimiento para quien hace investigación. Entonces este sistema me da un nombramiento como investigador nacional, al mismo tiempo que me da unos recursos económicos que ayudan a que mi salario esté un poco mejor, ¿no? Y digo todo esto porque después lo voy a usar como ejemplo. En una acreditación de un programa, o sea, evaluando un programa, nos va a pedir como requisito que el número de profesores que tengan o que pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores tiene que tener un porcentaje, y si no lo tiene, el programa no es acreditado, ¿no? Los académicos ahora, creo que sí se mencionó, ¿no? Nos dan el título de pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ese es ni 1, es ni 2, es ni 3, o ese mérito, y eso ya pareciera que es garantía de
que se están teniendo las credenciales necesarias. Entonces, a lo que voy es que esto ejemplifica que un programa originalmente dirigido para compensar salarialmente se convierte en un sistema de reconocimiento a la labor de investigación, y de esto va a depender que una institución tenga o no programas acreditados. Esto también se va a repercutir en sistemas de pago por mérito o por productividad, que van a tratar nuevamente de compensar el salario y que se van a instaurar como sistemas de evaluación. Y hago esta diferencia porque unos programas que tenían una intención después se convierten en otra, ¿no? Y creo que pensando en la evaluación, pues esto trae problemas muy serios, ¿no? Por ejemplo, ahí ustedes tienen en la columna de su lado derecho, viendo hacia el frente, que ha sido ya reconocido que esta forma de pago o de compensación pues ha traído problemas. Incluso en el discurso oficial, en el cambio de un sexenio o de un gobierno a otro, se ha reconocido que este sistema tiene problemas. ¿Como cuáles? Pues hay distorsiones. Bueno, primero habría que decir que una condición para ingresar a estos sistemas de pago por mérito tiene que ver con el tipo de nombramiento que se tiene. Entonces, en términos porcentuales, los profesores en la universidad que tienen tiempo completo y que pueden aspirar a participar en este tipo de programas, pues son en promedio el 30%, ¿no? O sea que solamente el 30% de todos los académicos tienen acceso a programas que les recompensan salarialmente. Esto ha creado distorsiones. O sea, en cada universidad ocurren prácticas muy distintas de cómo se distribuyen estos recursos. Generalmente el punto clave es la participación de evaluación por pares, o sea, son pares los que evalúan, pero aún en ese mecanismo pues se han encontrado que hay dictaminaciones deficientes. ¿Por qué? Porque se mezclan con posiciones al interior de las organizaciones, con más o menos cercanía con el director o la administración en turno, por lo tanto acceso a una serie de actividades que me permiten tener más o menos recursos. Hay una tendencia a que predominen criterios de corte cuantitativo, o sea, cuántos artículos, cuántos cursos, y ya prácticamente no se revisa cuál es el contenido de esas acciones, ¿no? Decía la heterogeneidad en la forma de distribuir los recursos. Por ejemplo, al inicio se ponía como una característica que esos recursos no eran, así literalmente se decía, no eran para funcionarios, sino eran para los académicos, ¿no? Bueno, no faltan las instituciones, sobre todo en los estados o instituciones más pequeñas, que como práctica, en algunos casos excepcionales, pero reales, llegaba el recurso y se distribuía entre los que tenían cargos, ¿no? Es decir, justamente lo contrario. Y así una serie de cuestiones. Llama la atención que a pesar de que el mismo discurso oficial reconoce estos problemas, el siguiente gobierno los vuelve a retomar y se siguen aplicando, ¿no? Por otro lado, ha habido ya estudios de colegas investigadores que han mostrado los efectos, algunos los denominan como perversos, de este tipo de evaluación. Yo le pongo comillas porque estrictamente hablando no lo es. Por ejemplo, hay un principio en la evaluación que es, diríamos, casi sagrado, ¿no? Todo el mundo está claro de qué se va a evaluar, cuáles son los criterios y hay esa claridad, ¿no? Yo puedo comparar y ver si mi productividad alcanza o no alcanza esos criterios y digamos, eso es como las reglas compartidas de los que participan en estos procesos. ¿Y qué pasa? En estos programas, en muchas ocasiones, los criterios cambian. Entonces es muy difícil si en una ocasión el criterio fue que yo tuve que haber dado clases y producir artículos, publicarlos en cierto tipo de revistas. En ese periodo se plantea como necesario haber hecho las dos actividades. Entonces resultó que, por ejemplo, un investigador
sumamente reconocido por toda la comunidad, el más destacado de toda la universidad, se quedó sin estímulos. ¿Por qué? Porque no dio clases ese semestre, ¿no? O no publicó el semestre anterior. Y así van cambiando los criterios, entonces es muy difícil como poder cubrir esos criterios. Y así doy algunos otros ejemplos. Evaluación de programas de formación profesional, se crea un organismo que son estos comités interinstitucionales y, por ejemplo, en la práctica de 30.435 programas, solamente apenas el 3% ha participado en procesos de evaluación que les permiten como una acreditación o un reconocimiento, ¿no? El Programa Nacional de Posgrados de Calidad también nuevamente es una evaluación que se dirige a los programas de posgrado y en estos programas se van a reconocer y van a tener acceso a recursos que, por ejemplo, permiten que los estudiantes que estudien ahí tengan becas. Si el programa no está incluido en este padrón, pues los estudiantes no tienen becas de dedicación, o sea, no pueden dedicarse solamente a sus estudios. Aquí, por ejemplo, solamente el 25% está reconocido de todos los posgrados, que son más de 8.500, solamente el 25% están en este padrón. La pregunta es, y todos los demás, qué mal se la deben de pasar, ¿no? Es muy difícil pensar en este caso que la evaluación esté contribuyendo a un desarrollo de más programas. En el caso de la evaluación del desempeño docente, aquí lo cito como ejemplo, pero se aplica básicamente el mismo esquema que se hizo en educación superior, nada más que en este caso hay modificaciones a las leyes. Entonces quiere decir que los cuerpos legislativos participaron en la definición de quiénes van a ser evaluados, cuándo van a ser evaluados, y se crea un instituto, pero un instituto de evaluación, que va a tener las limitantes de que tiene que tener los instrumentos en ciertos tiempos y aplicarlo también en ciertos tiempos. El pequeño detalle es que los legisladores pues, se pasaron como desapercibidos, que hay más de 1.400.000 maestros y solamente han podido evaluarse alrededor de 150, o sea, un 11,5% en básica y un 7,4% en media superior, lo cual habla pues del desconocimiento del sistema educativo de los legisladores y lo inapropiado de haber incluido en leyes cuestiones que tenían que pasar por cuestiones técnicas, ¿no? Ya no digo nada del aprendizaje de los estudiantes, que bueno, se ha mencionado algo de lo que son las pruebas a gran escala. Siempre se ha hablado de un sistema nacional de evaluación y que ha sido como un discurso que se va heredando al siguiente gobierno y al siguiente gobierno y al siguiente gobierno, y que por lo menos a la fecha no hay como una claridad respecto a qué resultados se han obtenido en cada uno de estos organismos creados y cuál es el efecto que han tenido, ¿no? Ya para cerrar, simplemente digo que la evaluación es una actividad profesional que se ha ido especializando y que los saberes producidos incluso por la práctica, pues nos han dado ya todo un bagaje, todo un cuerpo de conocimientos que debiéramos tenerlos en cuenta para revisar lo que se está haciendo y reorientar todas estas acciones de evaluación. A veces uno identifica que, por ejemplo, la evaluación de los aprendizajes tiene una trayectoria mucho mayor y más o menos consensos amplios respecto a cómo evaluar. En cambio, para los docentes hay mucha discusión, hay poca tradición y sí, aunque hay situaciones digamos, muy honrosas en términos de los intentos, es cierto que hay mucha discusión respecto a si efectivamente los instrumentos, las situaciones de evaluación y sobre todo, refiriéndome al contexto mexicano, el hecho de que haya consecuencias muy fuertes para los docentes, o sea, los docentes pueden dejar de ser docentes y después de 3 evaluaciones no tienen o no obtienen resultados favorables, ¿no? Entonces dejan de dar clases
y esto es una consecuencia pues muy, muy grave, ¿no? Y en el caso de las instituciones y los programas, pues también mucha discusión. Entonces yo creo que es muy importante ampliar la conciencia que requiere tener aprendizaje social derivado del diseño y aplicación de las políticas educativas. Creo que debemos que voltear hacia las prácticas de evaluación, efectivamente, qué resultados han obtenido, tanto lo esperado como lo no esperado. Los sistemas sociales complejos tienen una dificultad para seguir las indicaciones de los políticos, ¿no? Y sobre todo cuando se pretende que estos cambios vengan de cada 6 años. Y no se hace nada de lo anterior porque corresponde a otro partido político, ¿no? Eso hay que reconocerlo, y yo creo que todos tenemos que contribuir a este aprendizaje social que nos están dejando las prácticas de evaluación, ¿no? Yo creo que es el momento de reconocer los límites de la evaluación, reconocer que toda evaluación por principio es limitada, no podemos evaluar todo ni de manera completa, y entonces debemos saber qué límites estamos teniendo con cada una de estas distintas estrategias de evaluación. Y creo que si nosotros vamos sistematizando esas prácticas, podemos contribuir a un conocimiento más de intercambio, y sobre todo pensando en experiencias latinoamericanas, ¿no? De repente se nos olvida que tenemos condiciones que no corresponden a las condiciones que tienen países que tienen definitivamente un desarrollo en pruebas estandarizadas y una gran cantidad de estrategias de evaluación, pero que obviamente estamos hablando de condiciones que no tienen nada que ver con las nuestras, ¿no? En México seguimos con una gran desigualdad. Todos los salones de clase no son los mismos en las ciudades que en el campo, o en la inclusión de sociedades originarias, ¿no? Que tienen otro idioma. Hablamos de más de 60 idiomas. En México solo se reconoce el español, o el castellano, mejor dicho, y eso no aparece pues en estos intentos por evaluar a los sistemas. Y creo que ya, muchas gracias por su paciencia. Yo voy a compartir algunas reflexiones con ustedes sobre cuestiones relacionadas con las evaluaciones externas, las evaluaciones internas y las autoevaluaciones y su impacto, su efecto sobre los sistemas educativos. En las décadas de 1950 y 1960 se proclamaba con la fuerza de un lema, apoyado en la voz de autores reconocidos y desde organismos internacionales, que la panacea para los problemas de la educación era el planeamiento integral, y que con decisión manifiesta los países debían encarar planes de desarrollo a mediano plazo. El modelo que se fue instalando para el planeamiento respondió a los principios del enfoque clásico de sistemas. Sin embargo, aunque se realizó una labor muy importante de capacitación de especialistas y de diseño de planes, y también de tareas destinadas a la materialización de acciones y al logro de sus fines, estos planes no cosecharon éxitos significativos. La evaluación no ocupaba el papel más destacado en esta actividad. El mayor acento se ponía, sí, en el diagnóstico de necesidades a partir de la reunión de información, fundamentalmente estadística, y a la postulación de los fines y, en su consecuencia, de los medios y los plazos para alcanzarlos. El planificador ocupaba un papel central y se convertía en un decisor importante en lo referente a las políticas públicas. La primera institución que en la década de 1960 inició la administración de exámenes internacionales fue la IEA, es decir, la Institución Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo, en la que tenían una participación destacada especialistas en educación comparada, como lo fue Thorsten Hussen, que fue presidente también de la IEA.
Estos exámenes tenían una misión, la de ofrecer información sobre qué se enseñaba en diferentes países, en distintas áreas. Una especial dedicación se dio, por ejemplo, a la comparación de la enseñanza escolar en el campo de las ciencias sociales. Estas evaluaciones no tenían propósitos que fueran más allá de lo que la propia disciplina de la educación comparada tenía, y es que se proponía como campo de conocimiento capaz de brindar información a especialistas y quizás también a administradores de la educación y docentes. La evaluación en la forma de exámenes internacionales en gran escala no se presentó entonces como una evaluación de sistemas educativos, ni fue empleada para el establecimiento de rankings. Tampoco recibió publicidad más allá de los dominios de interés, diría, más bien académico. En algunos países, particularmente anglosajones, se habían incorporado progresivamente exámenes generales en los niveles escolares, sobre cuya base se pensaba adoptar decisiones respecto de la actividad desarrollada en los distintos estados o distritos, en las escuelas consideradas individualmente, otorgándose peso a los puntajes obtenidos por los alumnos en sus calificaciones. Las calificaciones se asignaban sobre la base de normas. Se calculaban en consecuencia partiendo de la comparación de los estudiantes entre sí. El efecto comparativo y competitivo era significativo para el público y tenía variadas consecuencias sociales, visiblemente tanto positivas como negativas. Los exámenes generales ocupan, en estos casos, el lugar de la formulación de currículos centralizados. Los currículos centralizados no existen. El mensaje más claro que media entre la libertad de los proyectos curriculares concedida a las instituciones, esa libertad, y la centralización está mediada por el examen general que actúa como mecanismo de control. En la búsqueda de soluciones para la adopción de decisiones en los distintos niveles de gobierno y gestión de los sistemas educativos, un número creciente de países comenzaron a establecer exámenes generales nacionales o distritales de los aprendizajes escolares. Nuevos enfoques administrativistas se posicionaron en la educación y las ideas de eficiencia y eficacia generaron un lugar en la teoría y ganaron ese lugar con importancia, dando pie a la práctica, a prácticas evaluativas de la educación escolar. La panacea del planeamiento fue reemplazada por la evaluación, que, debiéndose adaptar a modalidades prácticas de administración y cómputo de los resultados de estos exámenes, adoptaron modalidades propias de los exámenes en gran escala. Cuando en la evaluación de los aprendizajes se estaban ya abandonando los usos exclusivos de los exámenes estandarizados, en la década de 1980 estos instrumentos de evaluación se reinstalaron como medios para lograr evaluaciones con base en mediciones exactas y precisas, uniformes y objetivas, y por lo tanto merecedoras de confianza, es decir, confiables. Cuestiones de validez quedaron pendientes. Validez de contenido referida a distintos proyectos curriculares, fueran nacionales, fueran institucionales, fueron dejadas de lado. La validez manifiesta, de la que hace un momento hablaba nuestra colega chilena, la validez aparente o manifiesta, reconocida por aquellos que son evaluados y por el público en general, quedó en verdad oculta por el secreto de los exámenes que se toman. Los exámenes a veces se dan a conocer como ejemplos algunos de los ítems que los componen, pero en principio son exámenes que son secretos, porque sus
autores, sus responsables, piensan que los ítems podrán volver a ser utilizados. En realidad, algunos de los problemas en la construcción de estos exámenes consisten en que, como dije, están basados sobre todo sobre ítems objetivos, que tienen una única respuesta correcta. Se le fue agregando, como contaba también nuestro colega de la UNESCO, se le fueron agregando algunos otros aspectos. No solamente se evalúa lo cognitivo, sino también lo no cognitivo. También se van incorporando muy lentamente otra clase de ítems de evaluación, sobre todo lentamente de desarrollo, pero siempre queda pendiente un problema. Se trata de un examen de lo que se llama examen de estado de instantánea. Es lo que el alumno contesta, por ejemplo, responde un día determinado. Quedan fuera los llamados ítems o evaluaciones de proceso, en los cuales se sigue el desarrollo del trabajo del alumno, acompañado por una evaluación formativa, por un andamiaje que le permite ir solucionando sus problemas, sus dificultades, sus errores y obtener mejores resultados en su producción. La IEA y la OCDE siguieron sus caminos en la construcción entonces de exámenes internacionales destinados a ofrecer información a los países para la adopción de medidas de gobierno y gestión, información que ciertamente es necesaria, pero que puede asumir dos interpretaciones. Una de ellas es que la serie de informaciones que se reciben por esta vía sobre la actuación de los alumnos en los exámenes internacionales en un país determinado permite alcanzar a autoridades, docentes, alumnos, familias y comunidad un conocimiento interesante sobre el estado de situación, aunque siempre relativo al instrumento empleado. Un instrumento que, como decía, en detalle no se conoce. Entre estos resultados, la distribución de los alumnos en la escala de los puntajes en un mismo país se aproxima al papel de indicador de desigualdades en el sistema, cuyas características siempre son importantes y cuyas causas deben ser identificadas para emprender el camino hacia su solución. La validez nacional del instrumento recibe siempre cuestionamientos. Multitud de trabajos se han realizado sobre este tema. Pero en tanto se refiere el instrumento a un estándar en principio compartido por la comunidad internacional, tiene interés igualmente para el manejo interno del sistema. La segunda interpretación se relaciona con el análisis comparativo entre países y los rankings que surgen de los resultados. Esta información también presenta interés para quienes poseen capacidad de decisión en el campo de la educación, aunque cuidando de no tomar como modelos a los países que trepan en la escala, evitando el peligro de desconocer el papel que tienen los diversos contextos sobre los aprendizajes, de la existencia de diversos criterios en lo relativo a prioridades y necesidades, de las causas, de las características diferenciales de los sistemas y de las identidades y subjetividades de los actores que los integran. Si es verdad que siempre hay lecciones que se pueden aprender, la interpretación de las diversidades obliga a adoptar una actitud cuidadosa frente a los éxitos y los fracasos propios y ajenos. No se puede hacer una lectura estática de los rankings. Interesa más analizar cuáles han sido las políticas que en algunos países condujeron a mejorar los desempeños que emplear los resultados de los exámenes como base para la elección de modelos para la copia. Los logros en la educación están sometidos a la dinámica del tiempo. Aprendizajes duraderos no se pueden medir con un examen.
requieren observaciones prolongadas de los alumnos a lo largo del tiempo. Así como no se puede olvidar que las evaluaciones mandatorias presentan consecuencias positivas y negativas y que entre estas últimas se encuentra la llamada enseñanza para el examen. Efecto que es, sin duda, siempre indeseable porque transforma currículos y estrategias de enseñanza, estrechando el dominio de lo enseñado y aprendido y poniendo a la motivación de los alumnos en el objetivo de aprender para aprobar un examen. Y acá es preciso recordar el análisis que hace Axel Rivas sobre el impacto que los exámenes PISA han tenido o no han tenido, nos preguntamos, sobre los sistemas educativos en América Latina. Su pormenorizado estudio sobre las causas de este alto o bajo impacto revela que donde ha habido cambios en el desempeño de los alumnos, no siempre se han debido a transformaciones en el sistema, sino a la influencia de factores ajenos a él. En nuestro país, el impacto en general en la Argentina ha sido, al menos según el informe de Axel, hasta 2015 especialmente bajo. La Argentina ha tendido a rechazar hasta esa fecha los resultados de los exámenes como no válidos. La instalación por el Estado de sistemas de evaluación externa en el mundo de las universidades ha sido justificada ya hace varias décadas, 4, como respuesta a la imprescindible demanda destinada al logro de 2 propósitos: ejercer el control sobre el sistema y contribuir al mejoramiento de la calidad. 2 objetivos que pretenden ser compatibles entre sí porque por medio de la evaluación se controla de manera efectiva y conjuntamente el cumplimiento de regulaciones y estándares que han sido establecidos con la justificación de que, merced a su observancia, de la observancia de los 2, de regulaciones y estándares, se presume que se constituye un dispositivo de garantía de la calidad. Se ha estimulado, asimismo, la incorporación de sistemas de evaluación interna, con 2 objetivos: proceder al control a cargo de autoridades internas y la adopción por estas de decisiones destinadas al mejoramiento de la calidad. Sin embargo, aunque en apariencia los objetivos son los mismos en la evaluación interna y en la evaluación externa, los instrumentos que se emplean, los mecanismos que se utilizan y los usos de la evaluación interna no coinciden con los de la evaluación externa. Creo que el doctor Rueda ha señalado también este punto, ya que en la evaluación interna el modelo de evaluación y los criterios empleados con ese fin son los adoptados por la institución, sus autoridades y los miembros de su comunidad. Los indicadores tampoco, por ende, son los mismos y las conclusiones, esto es, los juicios de valor resultantes, tienen, asimismo, referentes disímiles de los que operan en la evaluación externa. Los actores, en efecto, son distintos en cada caso, ejercen poderes desiguales y responden a consumidores de información con intereses propios. En un caso, los de la evaluación interna son más personalizados. En el otro caso, en la evaluación externa, responden, por el contrario, a un mandato de objetividad universalizable sobre la base de una presunta uniformidad de las instituciones. Las acciones que devienen de uno y otro proceso de evaluación, interno y externo, tienen igualmente alcances diferentes. La evaluación interna opera como una evaluación formativa, en tanto la evaluación externa tiene los propósitos de una evaluación sumativa y performativa. La evaluación formativa brinda información sobre el estado de cosas de lo evaluado
implicando necesariamente a los responsables de su mejoramiento, los que deben emprender acciones reparadoras y gestiones fortalecedoras de las múltiples dimensiones de funcionamiento de la institución y de cada uno de sus miembros. En la evaluación externa, inversamente, unos son los evaluadores y otros son los evaluados. Los evaluadores certifican en consecuencia las características de la institución o carrera evaluada o programa evaluado y definen su estatus. Por eso decimos que son performativas. Por esta causa y en virtud de la declarada uniformidad, objetividad y confiabilidad de las evaluaciones externas, se infiere la comparabilidad de las instituciones con fundamento en esas evaluaciones. Esta es una manifestación más de la lógica a la que responde, por un lado, la consideración externa de las universidades efectuadas por el público y, por otra parte, el juego interno del sistema que responde a los principios de competencia entre las instituciones. Una manifestación de esta competencia es la construcción de rankings a los que se brinda profusa publicidad de manera indiscriminada, sin poner atención y sin explicitar cuáles han sido los indicadores utilizados en la construcción de esos rankings. Una lógica de competencia que en la mejor de las perspectivas es una disputa por el prestigio y en ocasiones, en la menos exaltable de las consideraciones, una contienda por el mercado de la educación superior, esto es, por los estudiantes. La evaluación externa instalada en algunos países en la década de 1980 y en otros durante los años 1990, por ejemplo la Argentina, se complementó más adelante, y fue un mejoramiento, con procesos de autoevaluación institucional. Esta parte siempre de una definición de su marco social, siempre parte de esas definiciones de un marco social y cultural, la evaluación, la autoevaluación, y depende también de su proyecto estratégico, y ese es su criterio básico. En ella actúan referentes internos y actúan también referentes externos. Los referentes externos, que de hecho operan con variados propósitos, incluyen a los organismos de evaluación externa. Un riesgo cierto es que en el muy rico proceso que se puede seguir en una empresa tan compleja como es la autoevaluación de una institución universitaria, se recibe tan fuerte influencia que se convierte en también el estudio para la prueba. En un informe que tiene como objetivo aprobar la evaluación externa. Este es nuevamente aquí un efecto no deseable de la evaluación. El organismo evaluador y su disposición frente a las instituciones o programas evaluados debe mantener la distancia y desarrollar una política en la que la evaluación interna y externa no se confundan. Como vimos, tienen fines diferentes. Manejan, de acuerdo con sus respectivas necesidades e intereses, información de distinta naturaleza. La autoevaluación no debe convertirse en un ejercicio de evaluación externa, que es efectuado por la propia institución. No se trata de internalizar la rendición de cuentas, sino de recuperar para la universidad todo el riquísimo aporte que una autoevaluación efectuada de acuerdo con criterios propios puede ofrecer, tratándose de una actividad costosa en tiempo, trabajo y esfuerzo, compromiso de toda la comunidad, emoción y ansiedad e incluso recursos. Así que el poder cruzar evaluaciones internas y externas puede ser realmente interesante, puede
hacer un aporte importante en cuanto a conocimiento para aquellos que son responsables al nivel de las instituciones y al nivel de los gobiernos de la toma de decisiones destinadas a mejorar la calidad de los sistemas. Pero no se puede olvidar que la riqueza de una evaluación interna no es siempre semejante a la utilización de los criterios que se emplean en las evaluaciones externas. Ser consciente de las diferencias entre evaluaciones internas y externas y mantener la independencia de las autoevaluaciones, consideramos que es absolutamente importante, fundamental para las decisiones de gobierno de las instituciones universitarias en todos los niveles. Gracias.